Mientras leemos el Salmo 106 de alabanza a Kadosh Baruj Hu y todas sus obras, escuchamos al Rab cantando un nigún de Hanukkah. Claudia, ¿recibiste las melodías? En mérito tuyo, otra Claudia recibió también melodías porque me equivoqué de dirección. Esperanza, este CD de Hanukkah te lo mandé alguna vez, ¿no? Jenny creo que lo tiene también. Esta es la melodía número 2 del CD. Es muy fácil de mandarlo. Lo mandamos por internet. Por email te llegan las melodías con una pequeña contribución de $8. Hubo muchos que la recibieron. Les puse este salmo porque el Zohar de esta semana para Yad Toldot comienza con este verso. El segundo verso. ¿Quién puede detallar los poderosos actos de Hashem y proclamar sus alabanzas? Pero como siempre, antes de estudiar el Zohar, y Jenny es de Argentina, así que comuníquense y no hay ningún problema. Tenemos decenas de CD, centenares de melodías para enviar. Siempre regalamos este CD de Hanukkah. Estamos enviando a todos aquellos que ponen solo $8. Y todos los CD están a $8. Cada uno, no en todos juntos. Los que quieran recibirlo le escriben a Jenny y se los manda. Vamos a mandar a Jenny que haga un viajecito a Uruguay, así conoce a todos los amigos que tenemos ahí. Sí, el que no está en Argentina me escribe admin Galeinay ORG y vemos cómo hacemos. Igual el dinero es una excusa, lo principal es que reciban el CD. Una excusa porque para que haya un despertar de arriba hay que
tiene que haber un despertar de abajo, y un despertar de abajo tiene que llevar a un despertar de arriba. Hoy la clase tiene dos partes, porque hay dos versos muy interesantes que queremos explicar del Zohar, de la Perashá de esta semana. Uno es, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y otro es, su padre le dijo, acércate y bésame, hijo mío. Vamos a ver de qué se trata. Este primer verso lo hablamos hoy en la clase de Torah. Shalom, shalom a todos los que van ingresando. Comenzamos la clase. Hoy no les puse la parte en hebreo, porque vamos a tener bastante que charlar y se les voy a contar un poco directamente. La semana que viene, vamos a volver con nuestro sistema de leer el arameo y el hebreo del Zohar, porque es importante. Estamos en la Perashat Toldot. La Perashá anterior, Hayet Sarah, habla de la vida de Isaac y termina con Isaac teniendo su propia esposa. Entonces, Isaac y Rivka van a tener hijos, como cuenta esta Perashá, y Jacob e Esav. Entonces, como acostumbra hacer la Torah, cuenta cuáles fueron los descendientes del tzadik de cada generación o del personaje. En este caso es Isaac, pero es un verso muy especial porque dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Veele toldot Isaac ben Abraham, Abraham olidet Isaac. Dice, es Isaac, hijo de Abraham, y después dice, Abraham engendró a Isaac. Entonces una pregunta muy sencilla. ¿Cuáles son las generaciones? Jacob e Esav, Amorim va para allá. Y dice, ¿por qué dice Abraham olidet Isaac? Si ya sabemos, si dice Isaac ben Abraham, el hijo de Abraham, quiere decir que Abraham lo engendró. Dice, si una vez que escribió Isaac ben Abraham, hace falta agregar que Abraham engendró a Isaac, pero hacía falta porque había algunos bromistas de la generación diciendo que Sara se embarazó de Abimelech, porque Abraham había dicho que Sara era la hermana, porque tantos años que vivió con Abraham y no quedó preñada de él. ¿Qué hizo Kadosh Baruj Hu? Hizo que el semblante de Isaac sea parecido a Abraham, y todos atestiguaron que Abraham engendró a Isaac, y por eso está escrito aquí que Isaac era hijo de Abraham, para dejar testimonio de que Abraham engendró a Isaac, y que no era hijo de un descendiente de Het, un hití, como fue el hermano de Isaac, Ismael, que fue descendiente de la hija del faraón, de los hititas. Entonces esto no es algo irrelevante, sino que habla acerca de la herencia del pueblo de Israel, que viene toda de Shem. Shem, el heredero, hijo de Noah, heredero de la tierra de Israel. De eso hablamos en la Perashá, en la clase anterior. Los que quieren profundizar, los invito a ir. Explica Hasidut
respecto a este tema algo muy importante. Abraham engendró a Isaac y dice el Rebbe de Lubavitch, citando al Admon Zaken, que es conocida la pregunta por qué hace falta repetir, como bien trae Rashi, una vez que dice que es hijo de Abraham, ¿para qué hay que decir que Isaac es hijo de Abraham? Que Abraham engendró a Isaac. Y también dice hay que entender por qué está escrito dos veces. Por supuesto, este es un mamar, una enseñanza hasídica muy larga, muy profunda, con muchos puntos. Nosotros vamos a tocar un punto en especial para traer un tema de Kabbalah que es muy importante para cada uno de nosotros. Dice el Rebbe con respecto a este tema, por qué tiene que repetir, por qué tiene que decir, aclarar. Y así está explicado en un libro de Hasidut, escrito por Admon Zaken, el primer rey de Chabad, y sus descendientes, llamado Toraor, que Abraham es Mei Duchin. ¿Alguien sabe lo que es Mei Duchin? Después de tantos años de estudiar con nosotros, ¿qué quiere decir Mei Hurin? Mei Hurin es una palabra, son dos palabras arameas. Mei, ustedes se imaginarán que viene es el plural de Maim, que decir agua. Y Tjurin significa masculino. Las Dalet y las Zain se intercambian entre el hebreo y el arameo. Entonces, Shurim es como Zahar. Zahar en hebreo quiere decir varón, masculino. Y Ishak es Mei Nukva, Nukvim, aguas femeninas. ¿Qué significa esto? Un poco hablamos cuando explicamos esta perashá y sobre todo en la Kedat Ishak, que hubo un intercambio, que Abraham, que es Gesed generalmente se relaciona con lo masculino, le dio de su Gesed, de su característica de bondad, de amor masculino a Ishak, y Ishak que está en un nivel de Gurá, que es relativamente femenino, le dio también a Abraham parte de esa figura. Entonces así hubo una interinclusión entre los dos, una rectificación, mediante la cual Abraham completó todo su refinamiento, fue la 10ª prueba, completó a los 137 años de Matria Kabbalah, toda la rectificación de su ser, en la 10ª prueba. Y por su lado, Ishak, al incorporar parte del elemento masculino, pudo engendrar a su vez a Jacob, a sus hijos. Por eso ese mismo día nació Rivka, que iba a ser su esposa. Y ese mismo día entonces nació espiritualmente también Jacob. Porque Jacob, que es Tiferet, que es el resultado de Gesed y Geburá, no solamente es la suma de los dos, sino que es
la compleción en la vida, en la Torá, en la creación, no siempre 1 más 1 es 2. En este caso, Jacob es más que su padre y su abuelo. Tiferet está por encima de Gesed y Geburah, porque comprende a ambos y aparte agrega un elemento que está en el eje intermedio, que es su conexión directa con Akadosh Baruj Hu. Entonces, en Kabbalah, entonces se habla de Meit Hurim, el Arizal, el Ramak, aguas masculinas y aguas femeninas. ¿Qué son las aguas? Si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos Noah, que el Zohar nos trae que en el sexto milenio, el sexto siglo del sexto milenio, nuevamente iba a haber un diluvio, como hubo en su época, en la época de Noah, donde las aguas superiores bajaron, se abrieron las bocas del cielo para que caiga el agua, y también se abrieron los manantiales del abismo para que suba el agua de abajo. Entonces se unieron las aguas superiores y las aguas inferiores, y con eso se inundó el mundo, y fue un castigo, se eliminó a la maldad, pero aparte fue una purificación, un baño, una mikve ritual. Ahí está el concepto de la mikve. Durante 40 días todo el mundo estuvo cubierto de agua, y entonces las aguas representan a aquello que baja de lo alto y aquello que viene de abajo. Lo masculino viene de arriba para abajo y lo femenino de abajo para arriba. En Hasidut se utilizan dos términos, que es Mashpia y Mekabel. El que da, el que influencia, el que otorga, brinda, y Mashpia viene de la palabra Shefa, que quiere decir abundancia. ¿Sí? Uno siempre da de lo que tiene, lo que no tiene no da. Entonces Akadosh Baruj Hu, que es el que crea todo y que da luz y sustento y mantiene toda la creación, es el Mashpia por excelencia. Él nos da el Shefa, toda la abundancia, para que nosotros hagamos nuestra tarea. Pero, como ustedes saben, para que haya un Mashpia tiene que haber uno que reciba. Entonces Mekabel es el receptor. Entonces Mashpia podría decir que es el efector o dador. Y la relación esta se da a todo nivel, cuando hay uno que otro que recibe, tanto el hombre y la mujer, padres e hijos, rabino y discípulo, Rebe, Hasid, Moré, Talmid. Uno da y otro recibe, y para que exista eso ese influjo, tiene que haber los dos extremos. Por eso uno de los motivos de la creación que estudiamos alguna vez cuando estudiamos el Arizal es que Dios quiso dar, y para dar, como Él es uno y es el único y es todo, creó a alguien a quien dar por su naturaleza de bondad. Por eso entonces el Mashpia tiene que ver con Gesed y el receptor tiene que ver con Geburah. Uno es el que da y otro es el que recibe. Entonces cuando hay una buena, cuando uno da y otro recibe, está dicho que más quiere la vaca amamantar que los becerros tomar.
Dios creó porque Él quiere dar. Entonces, en Hasidut, ese deseo de dar y esa influencia se llama Iteruta Dele Eila. Itorerut Milemala, se dice en hebreo, Iterut Aleila es en arameo. Itorerut Milemala quiere decir un despertar o un incitar o estímulo de lo alto. Entonces, cuando Dios quiere dar, necesita que haya alguien que reciba. Viene el cartero, trae una carta, toca el timbre y necesita que alguien abra la puerta. Como cantamos en el famoso Nigún, basado en el verso de Shira Shirin, el cantar de los cantares. Kol Doidi Inés de Va, la voz de mi amado viene. Pitjili, Ajoti, Rayati, Yonati, Tamati. Ábreme, por favor, mi hermana, mi novia, o mi compañera, mi paloma, mi inocente. Kol doidi dofek pitili. Kol doidi dofek pitili. Pitili Achoti Rayoti Yonati Tamati Pitili Achoti Rayoti Yonati Tamati. Ay, 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 muy bien. Entonces, como el Shia Shirim, el cantar de los cantares, es la parábola, es el cantar de Dios que habla a su novia, al pueblo de Israel. Entonces, esto tiene que ver con el novio y la novia. Y ya que estamos, que nombramos a la paloma Yonati, queremos dar una bendición para la hija de Sarai, o Paloma, de México, de Cancún, que hoy fue el casamiento de su hija Frida con el Hatán Jorge Israel, que Besrat Hashem tengan un hogar de salud, un hogar de felicidad, y que sea una casa donde reciban a los sabios de Israel, y sobre todo que reciban al Mashiach y la redención con muchos hijos y shalom en el hogar. Amén de amén. Entonces, la relación del novio y de la novia es que el novio desciende, baja un paso para extenderle la mano y que la novia la tome y venga con él. Entonces, el novio va y trata de convencerla, la estimula y le dice de todo,
hace todo lo que necesita para traerla consigo, pero no puede hacer nada si la novia no quiere. Así es como funciona en la Torá. Si la novia no quiere acercarse al novio, entonces no existe unión, no existe nada. Pero si la novia hace un pequeño gesto de acercamiento, entonces la unión se consuma. Entonces existe Iteruta de Leila, que dirigida a producir un despertar de abajo. Ese despertar significa aceptar la propuesta y hacer algo en respuesta a esa propuesta que le hizo el novio. Y en general todo masculino y femenino. Pero, y aquí viene la explicación de por qué está dos veces, y uno está en este verso de la Perashá. Primero está Ishak ben Abraham, y después Abraham Olidet Ishak, está al revés. Entonces vemos que hay una relación recíproca, porque también hay un itererut de abajo, un estímulo de abajo para estimular arriba, y eso es lo que dice también Shlomo Melech, Eshet Hail Ateret Bala, una mujer de valor es la corona de su marido. La mujer es la que hace la voluntad. La mujer hace la voluntad del marido. Y en Hasidut está explicado que no es que la mujer hace lo que el marido se le antoja, sino que la mujer genera en el hombre un deseo de hacer algo que es producido por la mujer. Entonces cuando el hombre de repente dentro suyo se genera una nueva idea, en realidad fue una reacción a un estímulo que le dio su esposa, ya sea para cubrir una necesidad de la mujer o para generar alguna idea nueva. Entonces la mujer seguramente va a hacer lo que le dice el marido, porque el marido está diciéndole lo que ella quiere escuchar. Y esa es una relación sana y correcta. Y así es nuestra relación con Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu va a querer hacer lo que nosotros le pedimos? Porque nosotros le hacemos tefilá, le derramamos nuestro corazón a Dios y le pedimos que haga algo y Él siente que si lo que sale de nuestro corazón es algo sincero, entonces Él cambia lo que tenía pensado y se dedica a hacer lo que nosotros le pedimos. Pero no porque nosotros tenemos poderes especiales, sino porque Él tiene una unión especial con sus criaturas y los ama. Entonces, cuando nosotros le pedimos algo y concuerda con el plan que Él tenía, entonces para Él es un placer cumplir con lo que nosotros le pedimos. Por supuesto, cuando la relación es de padre a hijo, de alumno a discípulo, de Rebe a Hasid, también el Rebe, el masculino, tiene que pensar si lo que le están pidiendo es bueno para el otro. Y así también Akadosh Baruj Hu, a veces no nos contesta muy rápido o no nos da lo que nosotros queremos, pero en realidad eso que estamos pidiendo no nos sirve. Entonces, acá en este verso hay aludido un tema cabalístico y jasídico
y sobre todo un tema espiritual y psicológico muy importante que tiene que ver con la relación. Acá también se ve mucho la relación del líder de la generación con su pueblo, de aquel que quiere gobernar, cómo es el intercambio, el flujo de energías, el flujo de ideas y de amor. Y entonces por eso la palabra clave acá es Shefa. Shefa es la abundancia de luz, de energía, de vida que Dios nos da y nosotros utilizamos para hacer algo bueno, como el hombre que trae a la casa el dinero, trae el trigo, la harina, para hacer el pan, y la mujer con eso hace algo bueno. Entonces, cuanto más bueno hace y más sirve, más el hombre tiene ganas de traer. Entonces, este es un poco del espíritu del primer verso de la Perashá, y ahora vamos a ver lo que nos dice el Zohar. Dice el Zohar, yo se los voy a leer un poquito en hebreo, en arameo. Ve'ele toldot Yitzhak begomer, Patach Rabbi Jia be'amar. Rabbi Jia abrió su discurso con el verso: Mi emalel geburot abaya yashmia kol teilato. ¿Quién puede describir con palabras las maravillas de Dios? ¿Quién puede declarar toda su alabanza? El Salmo 106, versículo 2, que es el que pusimos al principio de la clase. ¿Sí? Es un verso típico de alabanza y de Ikbalut, de emoción, de sorpresa, de movimiento interior frente a los milagros y las maravillas que Akadosh Baruj Hu hace. Entonces dice, para entender este verso, estas son las generaciones de Isaac. Rabbi Jia trae este verso de Teilín, el Salmo 106, verso 2. Y entonces dice, primero, entonces para entender, comienza alabando la creación de Dios y dice, ven y mira. Cuando Akadosh Baruj Hu quiso y se elevó en su pensamiento, surgió en su pensamiento crear el mundo, este mundo inferior, entonces dentro de su pensamiento, como si fuera la Kodesh Baruj Hu, dice el Matok Midrash del Zohar, en ese pensamiento surgieron todos los actos de este mundo, de los mundos inferiores, que iban a suceder en el futuro, todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a hacer, hasta el final de todas las generaciones. ¿Por qué? Porque para Kadosh Baruj Hu todo es revelado y todo está todo presente, revelado ante él, antes de que eso ocurra. Y entonces quiso hacer que aquello que se le presentó, ¿qué quiere decir ante él? Es como cuando uno tiene una idea, se le surge un deseo y dentro de la mente comienza a pensar uno, empieza a desarrollar todo lo que va a suceder en base a eso.
cómo se va a concretar aquello que uno está pensando. Entonces, ¿qué hizo? Miró en la Torá y creó en base a lo que estaba escrito en ella. Acá estamos viendo, estamos analizando un concepto muy conocido, pero que no se entiende generalmente, y es qué significa que Dios miró en la Torá. La Torá que nosotros conocemos es un rollo escrito por Moshe con historias, con preceptos, con cosas que nos cuenta. Pero la Torá que miró a Kadosh Baruj Hu tiene infinitos niveles. El nivel más inferior es el que nosotros conocemos, el nivel literal de la creación física del mundo que nosotros estamos. Pero en la Torá está escrito todo, incluso lo que va a pasar en el futuro. Nosotros lo sabemos porque nuestros sabios nos enseñaron, nos muestran cómo dentro de la Torá está todo escrito. Pero la mayor parte de las cosas nosotros no las podemos ver, incluso entender. En cambio, para Kadosh Baruj Hu, la Torá es toda su sabiduría, todo lo que él sabe, toda su voluntad. Porque para él no hay inconsciencia. Nosotros tenemos un inconsciente que de a poco se nos va revelando por providencia divina, con suerte. Pero para él, Keter, es tan revelado como para nosotros es lo que nosotros estamos mirando con nuestros ojos. Entonces la Torá para él es algo infinito, es un conocimiento infinito donde está allí toda su esencia, toda su voluntad. Entonces, él miró en la Torá y fue creando todos los mundos, cada uno en su nivel, y el nivel que nosotros conocemos, ese es el nivel revelado de Torá, donde hay tierra, donde hay plantas, donde hay animales, donde hay personas, hay acción, hay sol, estrellas, universo, todo lo que nosotros vemos materialmente. Entonces dentro de ese mundo hay una Torá que está hecha con cuero de vaca, escrito con tinta negra, y cosida con hilos hechos con tripa de animal, oro, plata, etcétera, etcétera. Todo eso también existe en los mundos superiores, pero no es lo mismo que nosotros vemos en forma material. Entonces, no sé si esto les dio una idea de lo que significa que miró en la Torá y creó a partir de ella. ¿Qué significa esto? Que miró en las 22 letras de la Torá. Si nosotros combinamos 22 letras en dos, bueno, voy a terminar esta frase así les explico un poco más. Entonces, él vio las 22 letras y con su capacidad vio todas las combinaciones de las letras. Y como cada letra y cada combinación tiene un poder creativo, entonces él vio todas las creaciones, todas las cosas se iban a crear, las infinitas cosas se iban a crear con las combinaciones de las 22 letras, que es el secreto de los 32 senderos de sabiduría. Entonces hay 22 letras, 10 vocales, Kamach, Patach, Seire, Segol, Hirik, etcétera, etcétera. Y están las 22 letras, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Het, Yud, etcétera, etcétera. Entonces esos 32 son los 32 senderos de sabiduría que habla el Sefer Yetzirah. Y a través, ¿por qué se llaman senderos de sabiduría? Porque a través de ellos fluye la Jochma, esta sabiduría que estamos hablando de Akadosh Baruj Hu. Sabiduría no en el sentido de saber, sino en el sentido de ser, donde está revelada la esencia. Y esa es la verdadera Sefirá de Jochma, donde se revela
desde el inconsciente, aquello que está oculto en el interior. Y habíamos estudiado, cuando estudiamos el secreto de 1820, que uno de los secretos del número 32 es que 32 es la cantidad de veces que el nombre Elohim, el nombre de Dios Elohim, aparece en el relato de la creación. Si ustedes toman un libro en hebreo y empiezan desde la palabra Bereshit, Bereshit, Bara Elohim, Etayamay Betaaretz, Bearetz, Aitá Tov Babou, Bejoyah Halpenei Teom, Beruach Elohim, Merajefet Alpnei Amayim, Vayomer Elohim Yehi Or, Vayi Or, Yom Echad. Ese es el primer día. En ese día, si ustedes se ponen a contar, hay 6 veces el nombre de Elohim. En los otros 5 días, de los 6 días de la creación, hay 26 veces más. En total 32. Y Elohim es la gematria de la palabra Ateva, que quiere decir naturaleza. Entonces, con el nombre Elohim, que corresponde a la sefirá de Geburah, Dios creó la naturaleza, el mundo, el universo que nosotros conocemos, y también el Zohar comienza con este número 32, que Yoshana Ben Ajujin, como la rosa entre las espinas, que las espinas es el nombre de Elohim. Muchos de ustedes ya estudiaron con nosotros todo esto, y aquellos que no lo estudiaron me avisan y les muestro dónde están todos estos secretos escondidos dentro del día de la creación. Entonces el sexto día termina Vaihulu Hashemayim Be'aretz Ve'chol Tzba'am, y fueron terminados los cielos y la tierra y todas sus huestes, y Dios terminó todo lo que había creado y vio que era bueno, y fue el sexto día. Entonces, si nosotros tenemos 22 letras, vamos a contar las vocales ahora, pero si tenemos 22 letras y hacemos palabras de una sola letra, tenemos 22 posibilidades, ¿no? Ahora, si tomamos las 22 letras y hacemos pares, entonces ¿cuántas posibilidades vamos a tener? Vamos a tener 22 por 22. ¿Cuánto es 22 por 22? 484. Si ustedes escucharon hablar de los Ralá Yarei Binah, los 231 portales del entendimiento, Ralá Yarei, eso se refiere a que si juntamos las letras de A2, Aleph con Bet, Aleph con Gimel, Aleph con Dalet, sin repetir, sin contar Aleph Aleph, por ejemplo, y si tenemos que Aleph Bet es igual que Bet Aleph, van a tener que la cantidad de combinaciones es de 22 por 21 dividido 2. Y si hacen la cuenta de 22 por 21 dividido 2, le va a dar 231. Entonces, la cantidad, ¿y por qué dividido 2? Porque cada portal está compuesto, por ejemplo, de Aleph, Bet Aleph, que son las mismas letras. Cuando uno tiene una puerta, puede entrar y puede salir. Entonces, Aleph Bet es la puerta, es la entrada al portal, y Bet Aleph es la salida. ¿Ok?
Entonces, esa salida de qué nos está hablando que hay una energía, hay un flujo de algo que está entrando y saliendo a través de ese canal. Y esos son 231 portales. Entonces, eso es si tenemos dos, pero si tenemos tres, como son las raíces de las palabras hebreas con las cuales Dios creó el mundo, entonces tenemos más posibilidades. De acuerdo con la matemática combinatoria, para saber la cantidad de posibilidades que hay de tres letras, de una palabra de tres lugares, teniendo 22 posibilidades, 22 letras, tenemos que la cantidad es 3 elevado a la 22. La potencia 22 del número 3. ¿Ok? Que ahí les da un número bastante grande. Se multiplican 3 a la 22, van a ver que el número que les da es bastante grande. Entonces, si ustedes hacen una extrapolación de 22 letras, pero en 4 lugares, van a ver que ya la cantidad es astronómica y si llegan a 22, una palabra de 22 letras con 22 lugares, le da una cantidad impresionante de posibilidades. Y eso sin repetir cada letra y sin repetir cada palabra. Entonces, el lenguaje que tiene Dios es tan infinito que nosotros no podemos comprender. Porque aparte, tienen que saber que 22 letras, 10 vocales o 10 sefirot son las que utilizó para crear esta creación, pero él dentro suyo no solamente tiene 22 letras y 10 sefirot, tiene infinitas sefirot. Puede haber creado mundos con miles de letras. Ronald, disculpame, pero como no está dentro del tema que estamos tratando, no voy a tocar esa cuestión ahora. Entonces, el verso de Tehilim que habla de las maravillas de Hashem, ¿quién puede enumerar, quién puede contar las maravillas de Dios? No solamente se refiere a las maravillas que uno ve en el mundo, sino que se refiere a todo lo que existe en los mundos espirituales y todo lo que en potencia puede llegar a crear a Kadosh Baruj Hu. Entonces imaginan 1000 letras, 1.000.000 de letras, 100.000 millones de letras. Eso no tiene relación, es nada con respecto al infinito. Y eso es Dios. ¿Ok? Entonces, esa Torah que Akadosh Baruj Hu miró fue el plano de la creación. Fue una pequeña parte, una pequeña molécula, un átomo del cerebro de Akadosh Baruj Hu, que por supuesto no se puede decir cuánto, porque como es infinito no hay relación entre uno y el infinito. Pero digamos que es una pequeña partícula de la infinita capacidad de creación de Dios. Eso es la Torá y ese es el plano con el cual creó esta creación. Y hay infinitos mundos y creaciones. Entonces, está escrito en el libro de Proverbios, entonces yo era como un niño pequeño, dice la Torá. Un niño pequeño que estaba con él, y en hebreo, el Shlomo Amelech, en el libro de Proverbios, utiliza la palabra Amun, que significa niño pequeño, y yo era su delicia día a día. Veiti Yashuim Yom Yom, dice la Torá. De la Torá es parte de su placer. La creación, todo creador sabe que crear es su pasión. Entonces, dicen los sabios, no leas Amun
que era un niño, sino Oman, que significa artesano. Entonces, o artesanía. Entonces, cuando vino a crear el hombre, acá está primero hablando de quién es Dios y qué es la Torá. Entonces después viene a explicarnos algo completamente loco, de que Dios habla con la Torá. ¿Y qué es lo que dice? Es una idea completamente fabulosa. Dice, después que aclara que para crear todo miró en la Torá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estuvo mirando ahí, estuvo reflexionando en esa Torá, y de repente, esa Torá que es parte de Dios, está dentro de él mismo, le dijo, si creas al hombre y luego va a pecar, porque como está escrito en la Torá, el hombre va a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces va a mezclar todo, va a confundirse su conocimiento, su comprensión, entonces va a pecar. Entonces ahora vemos otra cosa también paradójica. Nosotros decimos que mal que hizo Adán Arrizón, que pecó, ya todo lo que pasó. Pero eso ya estaba escrito, incluso estaba escrito en esa Torá previa a la creación del universo. O sea, Akadosh Baruj Hu ya tenía previsto. Entonces cuando quiso Akadosh Baruj Hu crear el mundo, la Torá se puso frente a Dios y dijo, Im Adam yen Ibra, ואחר כך יחטא, לפי שהוא עלול לחטוא מחמת שדעתו מורכבת מעץ דעתו ורע. ¿Por qué va a pecar? Porque su dad, su libre albedrío, está dependiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque él probó del fruto. Si hubiera probado después de que entre Shabbat, entonces ahí iba a estar en un estado por encima del bien y del mal, iba a poder comprender lo que significaba eso. Entonces iba a poder comprender a Dios y también comprender cómo Dios creó un mundo donde existe el bien y el mal. Entonces, por supuesto, todo el tiempo Hashem está hablando consigo mismo, incluso nosotros. ¿Qué quiere decir que Dios nos creó? Nosotros estamos adentro de Dios, nosotros somos como una parte separada. Es como si yo dijera, bueno, ahora, ¿qué pasaría si mi mano dibujara esto? Todavía mi mano no dibujó nada. Pero para Dios, pensar eso quiere decir que ya se hizo. Entonces, lo que yo estoy diciendo en este momento también parece paradójico y parece algo completamente loco. Es Dios hablando. Porque Dios no puede decir cosas locas, no puede decir cosas limitadas a la altura de un ser humano. Sí, claro que puede, porque eso es lo que Él quiso. Quiso sentir qué es lo que piensa, qué es lo que siente un ser humano como nosotros. Quiso bajar hasta lo más bajo de todo, porque si Él no pudiera hacer eso, no sería infinito. Si solo tuviera capacidad para permanecer fuera de los mundos que Él mismo creó, no pudiera entrar en ellos, no pudiera ser parte de ellos, entonces no sería Dios. Y la verdad es al revés, no es que el Dios es parte de esos mundos, sino que esos mundos son parte de Dios. Y ese lugar de limitación, de maldad, de asesinato, es parte de ese lugar como si fuera que Dios ocultó, como el escritor de telenovela, de una novela de terror. Por supuesto que el que escribe la novela de terror no es asesino ni quiere hacer nada malo, pero se le ocurrió en su cabeza y lo escribe.
Bueno, algo parecido a lo que está pasando en este momento en este mundo. Entonces dice, si el hombre va a pecar, entonces, porque él está ya imbuido, está permeado por el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces vos lo vas a juzgar de acuerdo a sus acciones. Amai uno Bey Yadach Lemagana. Y entonces, ¿para qué hiciste un hombre? ¿Para qué todo lo que hiciste fue en vano? ¿Por qué? Porque el hombre no va a poder soportar el juicio que vos vas a hacer. No va a poder soportar el juicio que le corresponde por los actos que él hace. Porque de acuerdo a como él va a pecar, entonces así, Akadosh Baruj Hu tienen que castigarlo. Y es tan grande el pecado del hombre, dice la Torah, que incluso todos los castigos que le corresponden no los va a poder soportar. Entonces al final lo vas a tener que eliminar. Entonces viene a Kadosh Baruj Hu y le dijo, Amarla Kuchabrihu A Ikan Ikina Teshuva Adlavrati Alma. Dice, le dijo a Kadosh Baruj Hu a la Torah, ya cuando planeé, cuando creé los mundos, había establecido la Teshuvah. Y si el hombre va a pecar, se va a rectificar a través de hacer Teshuvah. Y si hace Teshuvah, yo lo voy a perdonar, dice Akadosh Baruj Hu. Marco Chabrijo, le alma de Shata de Abarle y Barala Adam. Dice Akadosh Baruj Hu, al mundo, en el momento en que hizo el mundo y creó al hombre, yo creí al hombre y también hice todas las leyes de la naturaleza del mundo. Y todo eso que yo creé fue de acuerdo a como estaba escrito en la Torah. Entonces, sí, todas las leyes que yo creé, las creé antes. Y si en la Torah está el pecado, y si en la Torah también está el castigo, y si en la Torah también está la Teshuvah, el remedio para ese castigo, para ese pecado, sin que sea eliminado el hombre, quiere decir que ¿cuál es el remedio para el hombre? El remedio para el hombre es la Torah. Entonces la Torah misma dice que no vale la pena creer el hombre. Y por otro lado, Akadosh Baruj Hu le dijo, no, vos misma sos el remedio para que el hombre siga existiendo. Y por eso, dicen los sabios, que no existe el mundo sin los tzadikim, que traen la Torah a este mundo. El mundo existe a través de la existencia de los tzadikim. Los tzadikim le enseñan Torah al mundo para que el mundo siga existiendo. ¿Por qué el mundo? Estamos hablando del hombre. Pero el mundo no tiene ningún interés para Kadosh Baruj Hu si no existe el ser humano. Porque ese es lo último que creó. Y ese fue el objetivo de su creación. Estoy leyendo las preguntas, pero no entiendo de qué se trata y tampoco entiendo qué tienen que ver en forma directa con lo que estoy explicando. Así que por favor, si me escriben
les voy a contestar. Porque aparte, si no hay signos de puntuación y signos de admiración e interrogación, yo no sé si están preguntando, si están haciendo una afirmación, entonces no sé dónde hay. ¿Ok? No tienen que pedir perdón, simplemente les contesto para que lo que ustedes quieran saber tenga una respuesta, para que sea más fructífero todo esto que estamos haciendo. Bueno, entonces ven la multiplicidad de interpretaciones y de enseñanzas que hay, simplemente tomado así bastante simple de un verso de la Torah. Acá vamos a ver otro verso también muy importante. ¿Qué hora es? Son las 12 de la noche. Bueno, vamos a tirarnos una media horita más, a ver si podemos terminar esta segunda parte de la clase. Mientras tanto, a ver Jenny, ¿qué es lo que me está diciendo? No, me está hablando de otra cosa. Bueno, vamos a poner una melodía para que ustedes mediten en lo que acabamos de ver, para que vayan leyendo esto que vamos a entrar ahora y hacemos un lejaim. La Teshuvá, parte importante de la Teshuvá, que perdona todos nuestros pecados y deja que sigamos existiendo, es ponerse de acá. La Tzedaká salva de la muerte, grande la Tzedaká, atrae la redención. Ver al Tzadik, el Tzadik Yesod Olam, el Tzadik fundamento del mundo, gracias a los cuales sigue existiendo, ver la cara del Mashiach. El Zohar nos va a enseñar algo muy hermoso ahora. Que tiene que ver con muchas de las cosas que estudiamos hoy en la clase de Torah, que tiene que ver también con nuestra época, con la redención, con el templo sagrado, con el monte del templo, la tierra de Israel. En determinado momento, Isaac le pide a Isaac, diciendo que no sabe cuándo va a morir, quiere bendecirlo a Isaac, porque Isaac amaba a Isaac, como explicamos en la clase anterior, porque Isaac representa las chispas del mundo del Tou, las chispas sagradas que cayeron de lo más alto a lo más bajo y se invirtieron en
en el Yetzer Hará, por eso Esaú representa al aspecto malvado de figura de este mundo. Y Esaú pensó que bendiciéndolo iba a rescatar esas chispas del mundo del Tou. Y Rivka dijo no, le dijo a su hijo, bueno, Isaac le dijo, tráeme una comida, tráeme una comida de carne de una de las presas que cazaste, y entonces te vas a preparar una comida y yo te voy a bendecir, le dijo Isaac a Esaú. Pero Rivka escuchó eso y enseguida lo advirtió a Jacob, le dijo, no dejes que él te robe la primogenitura. Habíamos explicado hoy también el tema de quién era en realidad el mayor. Y entonces le dijo, tráeme una oveja del corral y vamos a hacer una comida, un guiso muy rico para tu padre. Yo lo voy a cocinar y vos se lo vas a llevar. Entonces le puso, como Esaú era muy peludo y con pelo muy enrulado, le puso en los brazos cuero, la piel de las ovejas, y le puso un chaleco de piel, un chaleco muy especial, que ahora vamos a ver un poco también de qué se trata, y lo llevó, lo mandó, y llegó antes que Esaú. Entonces cuando llegó Jacob con la comida, le dijo, Esaú estaba ciego y no sabía quién era. Entonces le dijo, ¿quién eres? Yo soy tu hijo primogénito, Esaú. Y él le dijo, a Col Jacob, lo tocó y miró y sintió esa piel gruesa, esa piel, y se dio cuenta que pensó que era Esaú. Entonces dijo, a Col Jacob y Adaim y de Esaú. La voz es de Jacob y las manos son de Esaú. También hay cosas muy secretas ahí. Pero de repente lo convenció, sobre todo, el aroma que sintió, el olor a oveja, a campo, animal. Entonces ahí no tuvo duda de que era Esaú. Entonces le dijo, acércate, que te voy a besar, hijo mío. Olió y ese olor a campo que tanto amaba Esaú. Aquellos que cuidan las ovejas aman el olor de las ovejas, a pesar de que los vecinos no tengan que tener las ventanas cerradas. No sé si vivieron alguna vez cerca de un corral de ovejas, y sobre todo en verano. El tema es que Vayomer Elav Yitzhak Aviv Veshana Veshachak Libeni Vaigash Vaishaklo Vairach et Reach Vegadav Vebarjeu Vayomer Reach Beni que Reach de Asher Berajó Abaya. Jacob se aproximó y lo besó, y Isaac olfateó la fragancia de sus vestiduras y lo bendijo. Dijo, mira la fragancia de mi hijo, es como el perfume de un campo bendecido por Dios. Dice Rashi Bairaj, lo olió, galó en Reach Ra y Otermi Yatafetzim. Dice, ¿acaso no hay un olor peor que el olor de las cabras? El amelameche nichnesai mo reach Gan Eden. Dice, pero con esto se aprende que con él entró el aroma del Gan Eden, del jardín del Edén. Que reach sadeh asher barjú Hashem, como el aroma del campo que bendijo Hashem. Shenatan bo reach tov, desde sadeh tapujim, kendar shurra boteino zal. Una de las explicaciones del árbol que había en el Gan Eden era el árbol de Etzadat, era un árbol de manzanas. Pero en general en la Kabbalah se habla de Tapujim Kadishin, las manzanas sagradas.
Y las manzanas sagradas se refieren a las mejillas de la novia. Las mejillas de la novia son los dos aspectos del Parzuf de Malhut, las dos esposas de Jacob. No vamos a entrar en todo eso porque para mucho quiero ir al Zohar de estos versos que son muy hermosos. Esperamos 10 minutos. No vamos a explicar todo el Zohar en profundidad, solamente vamos a ver lo que dice. Entonces dice, olió la fragancia de sus vestiduras de Jacob y lo bendijo. Él dijo, mira, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que Dios ha bendecido. Es el verso que acabamos de leer. Entonces, él estaba envejecido, estaba ciego, y le dijo a Isaac que case. Todo eso es lo que les acabo de explicar, leanlo ustedes. Y entonces Rabbi Shimon explicó respecto a esto, que él olía la fragancia de los vestidos. Quiere decir que esos vestidos emitían un aroma agradable, como dice Rashi. No era una, ¿cómo puede ser que era tan agradable si el olor de las ovejas es el peor olor que hay? Entonces, ese chaleco, esas ropas que él llevaba, eran las ropas de Isaac. Entonces, una de las interpretaciones es que cuando las llevaba Isaac, esas ropas tenían un olor feo. Pero cuando las llevaba Jacob, esas ropas emitían un olor muy agradable. Y dice, esa era justamente la belleza de Jacob, que él desprendía un aroma de Gan Eden, pero todavía no sabemos si el aroma de Gan Eden era por Jacob o era por Isaac. Entonces dice Rabbi Shimon, a la pregunta de Rabbi Gia, ahora tenemos que examinar estos versículos de cerca. En primer lugar está escrito la fragancia de sus vestidos, y luego está escrito la fragancia de mi hijo, no la fragancia de los vestidos. En otro lugar nos enteramos de que cuando Jacob entró en la tienda de Ishak, la fragancia del jardín de Edén entró con él. ¿Y de dónde viene ese aroma? Pregunta Rashbi. Algunos enseñan que esas prendas pertenecían a Adán, como está escrito en el Talmud. Adán Arishon, como está escrito, y Dios hizo para Adán y su esposa vestimentas especiales, que en hebreo es Katkutnot Or, Kutonet en el hebreo moderno es el camisón, la ropa de vestir, como una túnica que se utiliza. Pero dice Knot Or. Y este Or, hay dos tipos de Or. Or se puede escribir Aleph Vav Reish o Ain Vav Reish. Or con Aleph es luz. Y Or con Ain se dice igual, se cambia un poquito la pronunciación de la Ain y la A, pero es más o menos igual. Pero la Or con Ain quiere decir cuero.
Entonces, literalmente está escrito con Ain, que dice que le hizo una prenda, Dios le hizo una prenda especial de cuero, como viene en la traducción. Ahora, en el arameo, Onkelos, que es el traductor literal de la Torá, no lo traduce como de piel, sino que dice que eran vestimentas especiales. Adán y Jabá tomaron esas prendas con ellos cuando tuvieron que salir del jardín del Edén, cuando pecaron y fueron echados, se fueron con esas prendas. Y después con el tiempo fueron heredadas de generación en generación, hasta que llegaron a manos de Isaac, porque Isaac era el primogénito, entonces él heredaba todo lo que venía de los anteriores. Y entonces por eso dice que las prendas emanaban el aroma del jardín del Edén. Entonces, de acuerdo con esta interpretación, no era por Jacob que Isaac sintió aroma de Gan Eden, sino que fue porque las prendas, esa prenda de cuero, era la prenda que Dios le hizo a Adán y a Jabá cuando pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero allí, ¿qué es lo que dice? Que algo que contradice lo anterior, porque ahí dice que cuando pecaron, cosieron hoja de parra y se hicieron faldas, se hicieron un taparrabo, porque vieron que estaban desnudos. Normalmente el Da'at es la conexión entre una persona y la otra. Y Esod, que se refiere al órgano sexual, es la conexión física. Pero cuando dos personas se conectan, cuando quieren saber exactamente cuál es la mentalidad, cuál es la opinión, en hebreo a veces se utiliza dat como opinión, pero qué es lo que la esencia de la persona, pues dat es el descenso de Keter se inviste en dat. Entonces por eso cuando uno escucha a una persona, escucha sus opiniones, sus comentarios, su forma de pensar, sus elecciones, sus preferencias, entonces uno puede tener idea de cómo es su esencia. Entonces a través de esas palabras que nosotros decimos, por eso al principio dijo que la voz es la voz de Jacob. Jacob, el pueblo de Israel, se comunica con el resto del mundo con la palabra. Y la palabra llega a la otra persona cuando sale del corazón. Porque el corazón dentro del corazón está la esencia del alma, la parte principal del alma. Pero como sabemos, el corazón, que son las emociones, tienen que estar refinadas por la mente. Entonces, cuando se revela la esencia del corazón, que es Keter, la parte más elevada del alma, cuando el Da'at está refinado. Entonces, mientras Adán y Jabá tenían un Da'at refinado, se unían de forma correcta, de forma perfecta, tal como Dios lo quiso, pero cuando dentro de su mente el libre albedrío falló, porque Dios quiso, porque ya vimos que está escrito en la Torá, así que eso ya lo tenía dentro de Dios suyo. Entonces, hubo una falta de comunicación entre Adán y Jabá, y así es como dicen los sabios, que Dios le dijo a Adán que no coman del fruto antes de Shabbat, y que entonces del fruto del árbol, en pocas palabras le dijo, no saquen conclusiones antes de que saber exactamente cuál es la esencia del asunto, de saber exactamente quiénes son ustedes. No saquen conclusiones, no decidan todavía. Entonces Adán le dijo a Jabá que Dios le había dicho
que no coman del árbol, no el fruto del árbol. O se lo dijo de manera que Javá no entendió. Entonces, cuando vino la serpiente que es astuta, utilizó esa pequeña falta de comunicación del Da'at, que en la parte física es a través de la boca también tiene que ver con, la boca es Malhut, llevar a la práctica, a la concreción las cosas. La serpiente utilizó ese pequeño desentendimiento para confundir a Javá y le empujó contra el árbol y le dijo, ¿ves? Lo puedes tocar y el árbol no, Javá entendió que no se podía tocar el árbol. Sí, cuando uno dice no comas eso, le dice no toques, ¿no es cierto? Entonces, en realidad no era no toques, era no comas. No lo pongas adentro tuyo, pero por afuera lo podías tocar. Entonces le dijo, no lo comas porque si no van a morir. Y la serpiente la empujó a Javá contra el árbol. Javá tocó el árbol y le dijo, ves, lo tocaste y no moriste, así que también podés comer sin ningún problema. Entonces fue y le dijo a Adán, la convenció de que coma, que en realidad no había entendido bien, etcétera, etcétera. Entonces, el problema allí fue el Da'at, la falta de la mala utilización del libre albedrío. En la cabeza está ubicado en el cerebelo, en el bulbo raquídeo. Entonces, físicamente, ¿dónde habían pecado? En el órgano sexual. Entonces, por eso es lo que significa sentirse desnudo. ¿Qué? ¿Acaso cubriéndose con una hoja de parra el órgano sexual ya estaban vestidos? No, lo que pasa es que sentirse desnudo significa que dejar al descubierto las propias falencias. Entonces, taparon el lugar con el cual habían cometido el pecado. Entonces ahora entendemos un poquito más lo que significa pecado. Pecado es hacer algo que está en contra de nuestro propio interés, en contra de nuestra propia esencia. Entonces, dice Rashi, podríamos argumentar que está escrito que cosían hojas de parra y se hicieron faldas. Y por eso dice Kotnot Or, túnicas de piel, y se llaman así porque eran suaves como la piel del conejo y resistentes como el cuero de las hojas esas de parra. ¿Por qué está escrito entonces que Dios les hizo vestimentas? O sea que no eran algo que sacaron de lo que estaba hecho, sino que Dios hizo algo nuevo, hizo vestimentas para Adán y Javá. Y además dice Rashi, ¿por qué son descritos como Kutnot Or, como túnicas de piel, si fueron hechas de hojas de higuera? Otro de las interpretaciones de lo que era el árbol de Etzadat era que era un árbol de higuera. Por eso está dicho que con lo mismo que pecaron se rectificaron. Y esa es una norma general también de la Torá, que para rectificarse de lo que uno hizo mal hay que ir justamente a rectificar, a utilizar los mismos elementos, pero esta vez de una forma correcta. En consecuencia debemos entenderlo como que en la traducción aramea, Kutnot Or significa prendas especiales. Libushin Dikar, está escrito en arameo. Ikar quiere decir preciadas, valiosas. Y ellas emanaban el olor del Edén. Pero sin embargo todavía no está muy claro, porque hay que cambiar un poco el sentido de las palabras para que coincida, porque o eran prendas que le hizo Dios y eran de cuero, o eran hojas de parra. Las hojas una prenda de cuero sí puede ser que tenga aroma, pero una hoja. Algunos dicen que estas prendas entraban en posesión del malvado Isá porque las había robado de Nimrod. ¿Se acuerdan cuando el rey Nimrod al campo salía? Nimrod era uno de los descendientes de Isab.
uno de los, ascendientes de los semitas también, donde vino Abraham, que era el rey que lo quiso matar a Abraham, a Yenul Kasdim. Entonces, este Nimrod era un rey malvado y él había llegado hasta él la herencia de Shem, y parte de esa herencia eran las prendas estas de Isaac. Pero esta explicación es difícil porque dice el versículo, y Dios hizo para Adán y su esposa vestimentas especiales. Entonces, ¿qué pasa? Si le hizo a Adán y su esposa prendas especiales, ¿qué pasó con la ropa de Javá? Esa es una de las preguntas. Además, ¿con qué Adán y Javá fueron enterrados? Ustedes saben que en la cueva de los patriarcas, en Marata Maspelá, donde Abraham enterró a Sara y la compró por 400 ciclos. ¿Por qué la compró? Porque ahí estaban Adán y Javá, en Hebrón. Entonces, está dicho que ellos no están muertos, sino que hubo algunos testimonios de gente que bajó allá abajo y escuchó voces y escuchó gente que se movía. La muerte de los tzadikim no es como la muerte de las personas comunes. ¿Crees que abandonó y desechaba el resplandor celestial de esas prendas que el santo bendito sea les dio? No, ellos estaban ahí en la Marata Maspelá y fueron enterrados con sus prendas, con las prendas que Dios les dio. Nunca fueron usadas por ninguna otra persona. En aquellas prendas se reflejaban los mundos espirituales superiores. Está escrito que las prendas esas tenían animalitos y toda una serie de cosas, y tiene que ver con la prenda que usó Yosef también. Por otra parte, si piensas que estas sean las vestimentas con que se vestían, ten en cuenta que está dicho, y él los vistió. Dios los vistió con esas prendas, feliz es su suerte. Entonces, ¿cómo iban a desprenderse de esas prendas? Esto es todo el razonamiento que se hace los sabios explicando el Zohar. Entonces, ¿cómo podemos entender el versículo? Que Rivka luego tomó de su hijo mayor Isab las prendas preciadas que estaban con ella en la casa y vistió a Jacob, su hijo menor. Dice, estos eran vestidos costosos, prendas reales de seda y oro, que son normalmente cuidadosamente almacenados en especias y perfumes en su honor. Entonces, ¿qué era el olor que sintió Isab? Dice, mira los versos. En primer lugar afirma, olió el aroma de sus vestidos. Entonces podría llegar a ser el aroma que tenía de los perfumes que le había puesto Rivka para guardarlos. Pero luego Isaac percibió algo más. Porque Isaac estaba ciego y estaba viejo, pero su percepción, está dicho que el olfato es el sentido del Mashiach, el sentido de nuestra generación. Nosotros a lo mejor no vemos y no tenemos tanta intuición como en estas generaciones, pero tenemos olfato. Y a lo mejor no sabemos bien si esto es bueno, esto es malo. Si algo es malo, no sabemos bien de dónde viene, pero sentimos que hay algo que no nos suena. Y también al revés. Si vemos a alguien que es tzadik, no sabemos explicar bien qué es lo que nos atrae a él, pero es como un aroma, sentimos una fragancia, ¿no? Olemos algo, porque el olfato, como explicamos alguna vez, es uno de los 5 sentidos físicos que tiene la persona, es el único que tiene conexión directa al cerebro. Los ojos, el ojo es un órgano que tiene una conexión nerviosa y que antes de llegar a la neurona donde está la zona de la visión, se conecta con otra neurona. Entonces ahí hay un intermediario, hay un pasaje de interpretación. Y lo que el cerebro ve es un impulso eléctrico que viene de otra neurona, no directamente del órgano visual. Y lo mismo pasa con el oído. Hay una neurona intermedia. Lo mismo pasa con el gusto y con el tacto.
En cambio el olfato está aquí, las células olfatorias que están en la nariz, es una terminación nerviosa, es el final del axón, y ese axón, que es el cablecito de la neurona, va directamente al órgano, a la parte del cerebro que registra el olfato. Entonces esa misma neurona que está en el cerebro va directamente a la nariz. Entonces no hay intermediario. Por eso es el sentido más, a veces más difícil de explicar, incluso más que el gusto, pero es el más certero. El olfato no falla. Entonces, Ishaq estaba utilizando ese sentido mesiánico para sentir qué era lo que había allí. A lo mejor no veía la cara, no veía el aspecto superficial, pero veía la esencia, veía la fragancia. En castellano también, la esencia de una flor, del perfume, el extracto se llama esencia, etzen. Mira la fragancia de mi hijo. Estaba mirando, estaba viendo con su ojo interior. Porque se dio cuenta de que el aroma era por Jacob, no era por las prendas. No solo el aroma de las especias que se aferran a su ropa. Entonces Ishaq dijo, la fragancia de mi hijo. Es como la fragancia de un campo que Dios ha bendecido. ¿Y cuál es el campo que Dios bendijo? Se refiere al olor del jardín del Edén, el aroma del jardín. Entonces, literalmente, el campo bendecido por Dios es un campo que da frutos, un campo que da cosecha, que crecen los animales, pero el campo original, la tierra original, es el jardín del Edén. Ahora, dice Rashbi, ¿cómo estaba Ishaq familiarizado con la fragancia de un campo que Dios bendijo? Y acá viene una parte completamente fabulosa que nos revela Rashbi, y cuando yo lo leí, en este caso lo leí para estudiarlo y presentárselo a ustedes y traducir todo esto, fue una revelación. Yo no soy un cabalista ni soy un estudioso de la Kabbalah y del Zohar. Simplemente estoy estudiando con ustedes muchas de las cosas. Como hace varios años que estoy estudiando, algo me acuerdo, algo entró. Y estoy en contacto con los tzadikim, estoy en la tierra de Israel, tengo muchas ventajas, pero no sé mucho más que ustedes. Pero cuando leí lo que les voy a presentar ahora, sentí una emoción muy grande. ¿Cómo, dice Rashbi, cómo Ishaq estaba familiarizado, cómo sabía que ese olor que estaba sintiendo era del jardín del Edén? Pues nosotros podemos decir un montón de alabanzas de cualquier aroma que sentimos, pero Ishaq no dijo cualquier cosa. Dice, sin embargo, aquí se habló de dos cosas, en esencia son una. Está escrito que Ishaq salió a orar en el campo hacia la noche. Si leen el Génesis 24:63, Ishaq corresponde a la tefilá de la noche. Perdón, a la tefilá de Minjá. Y no tenía un hogar, dice los comentaristas, ¿por qué salió al campo a rezar? ¿Acaso no tenía una casa, no tenía un lugar diferente donde rezar? Pero, ¿por qué salió a rezar? Porque acababa de enterrar a su papá. Este fue el campo adyacente a la cueva que Abraham había comprado de Efrón. Cuando Ishaq oró en ese campo, percibió la Shejinah y las elevadas esencias espirituales que emitía. Y estaba allí Abraham, Ishaq, estaba Adán y Javá. Fue por ello que se estableció ese campo como su lugar de culto. Él estableció que ese campo en Hebrón iba a ser el lugar donde él iba a conectarse con Dios. Y por eso los judíos tenemos esa costumbre de cuando queremos
pedir a Dios algo, vamos a los Kibrei Tzadikim, a la tumba de los justos, porque allí los justos están, dejan un aroma, dejan un roshem, como explica el Arizal, dejan un déjà vu, un aroma, un perfume especial, y entonces al oler ese perfume nos conecta con nuestra esencia y con la esencia de Dios y del Tzadik. Pero dice, ¿por qué Abraham no oró allí? Solamente Isaac percibió eso, porque él había establecido un lugar alternativo como su lugar de culto. Fíjense qué tremendo. Antes de su adquisición del campo, de la cueva de los patriarcas para enterrar a Sara, él había llevado a Isaac a hacer la caída, a sacrificar a Isaac. Y entonces en ese lugar, que es el lugar del templo sagrado en Jerusalén, que en el futuro iba a construirse, se llama Ar Amoria, el monte de Moria. Moria se llama, es porque allí hay arbusto, la traducción sería mirra, pero en hebreo es el nombre de una de las especies que se utilizan para hacer ketoret, el incienso del Beit HaMikdash, que se llama mor. Entonces, allí él sintió el aroma del mor, y por eso es una de las especies del incienso que se quema en el Beit HaMikdash para hacer un aroma grato a Kadosh Baruj Hu. Entonces ahora vemos lo que es el despertar de arriba hacia abajo, que Dios puso al hombre en el Gan Eden, donde había aroma de Gan Eden, y después el hombre, la mujer, la novia le pide a Kadosh Baruj Hu, le hace recordar aquella época en que Dios lo puso en el Gan Eden para que lo haga volver. Entonces por eso esa especie que le gustaba tanto a Abraham, que era parte también del aroma del Gan Eden. Y allí es donde se revela la Shejinah. Entonces, de abajo para arriba, el Cohen, el sumo sacerdote en representación de todo el pueblo de Israel y de toda la humanidad, eleva aromas gratos a Dios para hacerle acordar que en una época vivimos en el Gan Eden y que nos haga volver, que nos traiga el Mashiach y la redención. Ahora podemos explicar todo, dice Rashi. El jardín del Edén entró con Jacob, y debido a esto Isaac no atribuyó el olor a sus vestidos, sino más bien a Jacob mismo, porque él sintió que la fragancia del jardín del Edén provenía de Jacob, y por lo tanto era digno de las bendiciones. Debido a su dignidad, el jardín del Edén, o sea, la Shejinah, la presencia de Dios que estaba revelada en el jardín del Edén, entró con él. Y así cuando Isaac se enojó porque Jacob había ganado las bendiciones, Isaac le dijo, él ciertamente será bendecido. Bueno, acá hay dos explicaciones de algo que habíamos estudiado antes. Pero hay una canción muy linda de Abraham Fried que dice, que habla de una explicación de los sabios en el Talmud, que dice, ¿por qué se llama Moriah? ¿Por qué se llama el monte del Mor? Justamente porque por el Mor, por la especia que se encontraba allí. Entonces vamos a escuchar a Abraham Fried cantando esto.
Abraham Avinu, Behara Moria, ay, ay, Uyadese, Yishma Koyta Kasema, Abraham Avinu, Behara Moria, ay, 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 Uyanesem, Yishma Koyta Kasema, Nitra Moria, Sheva Morato, Sheyesh no Sham, Oy, Lama, Nitra Moria, oh, Sheva Morato, Sheyesh no Sham, dímelo, Lama, Moria, se enamora, se es rosa, la mamá, Nigra Moria, se enamora, se es rosa. He who answered to Abraham Avinu on the mountain Moria. Ahora lo canta en inglés. Ay, ay, ay. He will answer us. He will listen to our cries. Ba 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 yo ba se. Él nos toque answer. To Abraham Avinu, hoy te barcamos río, ay, 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 Ervetun zetferen, unser Geschrei, ba 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 yo, Y ahora lo canta en ellos. Guarden ese enlace, pueden ver, escuchar esta canción ahí. La manija moría, se enamora, se yesinó, Shabbat Tov. Acuérdense que está la clase de Miri y todos aquellos que quieran el CD donde está la música de Abraham Avinu, de Jacob Avinu. La música meditativa para
elevarnos como Abraham, como Jacob vino elevaba sus ovejas, estas que están escuchando, nos escriben y se las hacemos llegar, ya hay muchos que las recibieron y les mandamos todo el álbum de Nibunim, de melodías con el Rab cantando sus Nibunim de Hanukkah. Y acuérdense que esta semana que comienza, nosotros sabemos que los domingos comenzamos la semana, el Yom Rishon, como Dios comenzó la creación del mundo, comienza la gira de el Rav Gershon, que en este momento está viajando, tiene un viaje bastante largo hasta Colombia, no sé si ya habrá llegado, me parece que ya debe haber llegado. Difundan todo lo que ustedes puedan, las conferencias para que vaya mucha gente, para que podamos establecer el movimiento Tere Jaim y Galeinai en cada uno de los países. Por ahora es en Colombia y en México, ya tenemos muchos inscriptos, pero nunca son suficientes, tienen que ir todos. Difundan entre sus amistades, ustedes mismos vayan en la medida de lo posible y como recién ahora estamos comenzando a trabajar con el Rav Gershon, esto es una prueba muy importante y de acuerdo a cómo funciona esto vamos a seguir viajando por todos los países. Como estamos seguros de que esto va a funcionar y es nuestra misión en la vida, entonces Akadosh Baruj Hu nos va a dar y va a inspirar a todos ustedes para que participen todos. No se olviden que más que ustedes recibir, nosotros queremos dar. Así que un poquito que ustedes dan, nosotros les damos todo nuestro ser. Bendiciones a la tierra de Israel. Vengan a la clase de Emilio, hoy es una clase abierta para todos, no solamente para los que pagaron el curso. Todavía Gershon no me dio exactamente la fecha y la hora y el lugar. La fecha está, pero el horario y el lugar. Hoy o mañana espero que recibirlo y les vamos a dar a todos ustedes la confirmación para que puedan asistir. Colaboren con Galeinai y todo lo que pongan va a ser considerado tzedakah para difundir la Torá, para traer la Mashiach. Bendiciones de la tierra de Israel a todos ustedes.